It is indeed my privilege En verdad es to be here mi tonight. privilegio estar aquí esta noche. That it's a privilege Confieso, not deserved. es un privilegio por gracia Would you pray y with nada merecido. Orarán conmigo. me? Our gracious Father, God of all Nuestro grace, Padre de gracia, Dios de toda gracia, Dios de misericordia, Dios de amor infinito, te llamamos y te invocamos basado en el mérito de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Y clamamos en su nombre porque Él es nuestro abogado. Y estamos tan agradecidos de que aún ahora Él ora y Él intercede por nosotros. Nuestras oraciones parecen tan patéticas y pequeñas comparadas con las de Él, pero Padre, nuestros corazones te anhelan. Anhelamos ver tu mover por gracia en medio nuestro. Anhelamos ver una vez más y contemplar la manifestación de tu gloria y de tu santidad. Así que con nuestras voces mezcladas con las de Él, óyenos esta noche, Señor, que nos hagas caso, mira por su mérito y sus logros y por quién es Él. Que seas bondadoso para con nosotros, que hagas viva tu palabra, una espada en tu diestra, y que haya una cosecha para la gloria de su nombre. Amén. El texto del cual deseamos que el Señor nos hable esta noche es en Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 5. Me ha parecido muy interesante que en los dos mensajes previos antes de esta noche, este texto mismo ha sido mencionado y leído. Por lo tanto, no creo que sea un accidente o coincidencia o por casualidad. He luchado con si debo predicar desde este texto, porque algunos de ustedes han escuchado un sermón mío de este texto, pero al orar sentí que esto ha sido el texto que el Señor quería que yo predicara. Así que presten atención, escuchen, porque creo que sí el Señor tenía algo para decirnos. Isaías, capítulo 6. Quiero hablar del tema de que si la gracia todavía es sublime. Isaías 6, comenzando con versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Nada como esto había sucedido al profeta Isaías. Viendo a Dios en el templo, lo aterrorizó al profeta y clama en absoluto horror. Ay de mí,
quiero dejar de lado el profeta en nuestro texto solo momentáneamente porque quiero afectar a sus corazones. Porque realmente sí me inquieta mucho de lo que estamos viendo en nuestras iglesias, algo terriblemente que está mal, sino inmoral, cuando nos espantan, nos espanta o nos aterroriza la justicia y no nos sorprende la gracia. Usted debería estar mucho más sorprendido por la gracia que por el juicio. Entramos a este mundo mereciendo el juicio. Entramos a este mundo en el balance negativo, ya que Dios es santo y justo y tiene el derecho de juzgarnos. Y Él no nos debe su misericordia. Tú no vienes mereciendo nada de la bondad de Dios, del Señor. Esto sabemos, yo sé que lo sabes. No puedes haber crecido o haberte criado en la iglesia y conocer a Cristo sin que esto sea fundamental a tu comprensión. Pero en algún momento, en nuestro entendimiento de la gracia de Dios, hemos perdido su asombro. Y si tú dirías que alguna tragedia podría demostrar muy bien la justicia de Dios que trae sobre tu cabeza la condenación de la gente, y no solamente es y no es solamente los de la iglesia, pero muchos de cristiandad encuentran muy difícil lo que tú dices. Cuando tú hablas de que Dios todavía tiene como una justicia, una ira justa, quizás ahora tú te sientas incómodo de que Dios sí va a dispensar justicia antes de aquel día grande y terrible del Señor. Entonces sí estoy muy preocupado por lo que he visto en los últimos 2 años viajando en buenas iglesias, no hablando de iglesias muy liberales, me refiero a todas las iglesias representadas aquí y otras. Si te sorprende el juicio de Dios y no su gracia, entonces tienes un problema teológico y un problema de corazón. La muerte de Cristo no removió todos despliegues de la justicia de Dios y retribución. Acuérdense Ananías y Zafira. Dios los mató así de golpe porque mintieron en la iglesia. Y creo que a menudo, aún santos sinceros se sorprenden por la revelación de los juicios de Dios y a menudo somos indiferentes a sus despliegues de misericordia. Recuerdo hace unos años, me pidieron predicar en un funeral de alguien que hizo un intento de asesinato y luego se suicidó. Encontró a su mujer con otro hombre y le disparó a ella con 5 balas y luego se mató a sí mismo. Su padrastro anterior era el único cristiano asociado con aquella familia. Entonces, me pidió su pastor si yo pudiera predicar en ese funeral y yo no pude ofrecerles nada de esperanza de que si iban a ver a su su familiar en el cielo. Pero al mismo tiempo no les pude dar nada de seguridad de verlo otra vez. Y luego empecé a darles la única ayuda y esperanza que pudiera ofrecerles y era el Evangelio del Señor Jesucristo. Les dije que el Señor Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores y que murió por los impíos y les invoqué, les rogué que se arrepintieran y que creyeran en el Señor Jesucristo. El hecho de que yo no prediqué de modo de que ese individuo iba a ir al cielo y darles la seguridad de que iba a estar en un lugar mejor, hubieras pensado que yo era aquel que le disparó y le mató. El enojo, la rabia en aquel lugar de funeral y destinada hacia mí. Detestamos a un Dios que es justo y veraz. Y queremos a un Dios que solo nos muestre misericordia. Pero si fuera cualquier otra cosa,
pues nos espanta por el pensamiento de que Dios juzgaría a una persona o a una iglesia, a una familia o una sociedad o una nación antes del gran día del Señor. Hemos llegado a pensar que todos sus juicios son pospuestos a algún otro juicio posterior, un juicio final. Pero ¿dónde sacamos esa idea? No está en la Biblia. Podemos definir la santidad y sin embargo muy a menudo podemos hacerlo sin experimentarlo. Y estoy seguro, estoy persuadido de que el problema que nos confronta hoy, justo ahora, en este momento de la historia de la iglesia, es que la mayoría de las iglesias carecen del temor de Dios. Y como un todo, realmente no tememos al Señor. No quiero decir que no lo temamos, pero lo que quiero decir es que no lo tememos como la Biblia enseña. ¿Lo haces tú? ¿En realidad lo temes tanto de que temes al pecado? Hace años escribí un artículo para una revista digital y fue publicada y escribí sobre temiendo al pecado y alguien respondió diciendo que solo debes temer a Dios y no debes temer al pecado. Y les respondí y yo le dije, debemos temer cualquier cosa que sea asociada con aquello que Dios aborrece. Si verdaderamente tememos a Dios, temeremos a aquello que Él aborrece. Amados, tú puedes conocer a Dios como santo y saber que Él es santo sin experimentarlo a Él. No es solo saber que Dios es santo que te salve, es conociendo al Dios santo que te salva. Y esto es la vida eterna, que conozcan al Dios único y verdadero y a Jesucristo que tú has enviado. Eso es lo que te salva, conociéndolo a Él y la realidad de manera personal. Así que les pregunto, ¿a veces te quedas asombrado por la gracia? Las canciones que acabamos de cantar. Bueno, hubo algo en ti que brotó de ti, de agradecimiento y alabanza y adoración, de que Él hiciera esto por mí, que mi Dios moriría por mí. O has aprendido las palabras tan libremente que las puedes cantar sin pensar en ellas, sin sentirlas. La gracia ha llegado a ser algo común y rutinaria para ti. Bueno, gracias por permitirme dirigirme a tu corazón, pero volvamos al texto y les dirijo su atención aquí en Isaías y el juicio de Dios a Isaías. Es importante notar las primeras palabras. En el año que murió el rey Usías. Él era uno de los mejores reyes en todo Judá. Reinó durante 52 años. Y quizás desde Salomón, Judá no había prosperado tanto como bajo la administración de Usías. Pero aún más importante, Usías era amante de Dios, amaba las cosas de Dios. Isaías nació y se crió bajo el gran rey Usías. Y llegados al momento de nuestro texto, Usías era el único rey que Isaías había conocido alguna vez. Y fue llamado a predicar bajo su administración y estaba enterado de que Usías era uno de aquellos que era como uno de esos tesoros nacionales muy difícil de reemplazar. Sin embargo, había una mancha muy notoria en el expediente, a lo sumo de la gloria de Usías. Bueno, se atrevió a tomar algo que no debía tomar. Si era el rey, sí, pero eso era algo prohibido a él, como un privilegio ejecutivo. Se atrevió a entrar al lugar santo y asumir el ministerio del sacerdote y ofrecer incienso en el templo. Se atrevió a ofrecer adoración a Dios de una manera que no le era permitida. Y mientras el censo estaba en la mano, le brotó un punto blanco en su frente y Dios lo afligió con una de las enfermedades más espantosas y temidas en su día, la lepra. Y al final de su día terminó siendo una desgracia.
Y se describe en 2 de Crónicas 26, 21. Dice, Rey Usías fue lepra hasta el día de su muerte y moró en una casa de aislamiento como lepra porque fue cortado de la casa del Señor. Cortado de la casa del Señor. ¿Eso es significativo para ti? Fue algo vergonzoso para él, para Usías. Y aquí tenemos el profeta Isaías en una visión tomada al mismo lugar donde ocurrió todo esto. Por visión, Dios lo lleva al templo y le muestra al mismo lugar donde Usías había agarrado eso y el Señor le dio lepra. Ahora piensa en el dilema de Isaías. ¿Por qué este pecado fue visitado con tanta ira y tanta furia? No creo que me desvíe en especulación. Creo que plantear esta pregunta cabe. Creo que Isaías quizás está pensando que el castigo a Usías no encajaba con el delito que se cometió. ¿Por qué Dios era tan severo con este hombre? Todo lo que este rey había hecho, un acto de adoración, y lo único que quería hacer era acercarse a Dios y participar en una clase de adoración más íntima. Bueno, algunos de los otros reyes de Judá habían llevado al pueblo a algo aún más fuerte o algo peor, incluso el pecado de David, de adulterio y, bueno, de matar. No era algo pequeño y aún así muchos de esos reyes no sufrieron el castigo como sufrió Usías. Por celo por Dios, Usías quería acercarse a él y quería el privilegio de adorarle a Dios y honrarle. ¿Por qué fue castigado tan severamente a diferencia de otros reyes que al parecer se escaparon? O sea, su viceabuelo David todo el tiempo estaba hablando de estar en la casa de Dios y sirviendo en la casa del Señor y morando por siempre en la casa del Señor. Incluso una vez dijo, me gustaría prefiero ser como un portero en la casa del Señor. Solo quería estar cerca de Dios y también Usías. Entonces, ¿por qué tanta severidad? Y hay una sola razón. Usías sabía y, bueno, él faltaba de reconocer la santidad de Dios. Entonces, como en vez de ser acto de adoración, fue una transgresión que ignoró la santidad de Dios. Entonces, lo que él quiso que fuera adoración fue literalmente algo abominable, porque trató de entrar por su propia justicia, asumiendo el deber reservado solo para los santificados, los sacerdotes, y él hizo una declaración sobre Dios, y he aquí la declaración estaba diciendo que el hombre puede entrar a la presencia de Dios por su propia bondad. ¿Entiendes? ¿Se entiende esto? ¿Cuán a menudo entramos al lugar de adoración sin pensando que merecemos estar ahí, Usías quizás hizo grandes cosas para Dios y fue un gran rey, hombre piadoso y todo, pero nada de eso le dio el derecho de entrar ante un Dios santo y temible. Escúchenme con atención. Yo sé que el cristiano es lavado en la sangre y por lo tanto tiene acceso a la presencia de Dios, pero nosotros no entramos por nuestro propio mérito. Nosotros no nos acercamos por ningún otro modo salvo por las misericordias de Dios, y por lo tanto, hermanos, por sus misericordias entremos como un sacrificio vivo. Acerquémonos al trono de gracia, pero no aparte de la sangre del Cordero. Para algunos de nosotros que conocemos al Señor,
lavados en la sangre, perdonados por nuestros pecados, vestidos en su justicia. Nos hemos olvidado el precio por el cual tenemos acceso y podemos considerarlo como algo ligero, algo mundano, algo liviano. Como dice el autor a los hebreos, tengan cuidado. Pecó Usías porque no temió Dios tanto que sintió que podía hacer lo que le daba la gana. Entonces pensó que Dios no era mucho más justo que él mismo. Le olvidó de que era y es infinitamente santo Dios y nadie puede entrar a su presencia. No podemos darlo por sentado o asumir. Y de alguna manera hemos torcido esta palabra gracia y fe para definirla como suposición, darlo por sentado, asumiendo que todo está bien porque estamos bajo gracia. Bueno, quizás podemos verlo ahora, pero ¿cómo iba a saber esto el profeta Isaías? Como un hombre, meramente hombre, había sufrido de la misma aflicción por la que yo sufro. Yo también sufro del pecado de relativismo. Yo tengo este problema que yo veo mis pecados muy relativos en comparación con otros. Quiero ponerlos en categorías, mis pecados. Y en especial me gusta categorizarlos, bueno, en los pecados más leves, ¿no? No son tan graves, no son tan terriblemente importantes. Y no soy el único que tiene esa característica. Si tú estás respirando esta noche, también esto te aplica a ti. Hacemos eso. Si pensamos que existen algunos pecados más terribles que otros. Y por lo tanto juzgamos el pecado con base en este estándar imaginario. Pero el problema es que todavía somos pecadores y nuestro pecado contamina nuestro juicio y cómo pensamos del bien y el mal. Y cuando adoramos a Dios sin estar conscientes de a quién estamos acercándonos, podemos pensar que todo está bien, pero Dios puede pensar algo muy distinto. Así que aquí tenemos a Isaías tratando de comprender todo esto, pero no lo puede entender. Simplemente no lo comprende. Apenas lo comprendemos aquí esta noche nosotros y tenemos el beneficio de la historia y las escrituras del Nuevo Testamento. Y hubo una sola cosa que podía ayudarle a este profeta, que le podía curar su relativismo. ¿Qué era? Presenciando la santidad de Dios. Y amigos míos, eso es lo único que puede sanarnos esta noche. Y que Dios nos muestre gracia para convertir este lugar en un lugar santo, santificado por la manifestación de su presencia, de modo que nosotros también tengamos nuestros corazones conmovidos y que recordemos una vez más cuán santo es Él. Oh, si Él lo hiciera. Ha sido mi oración por días y semanas, Señor. Señor, desciende. Parte los cielos y desciende. Lo sabemos intelectualmente, doctrinalmente, sí está en nuestro cerebro, pero Señor, necesitamos la realidad de que eres santo, infinitamente más santo que nosotros. Esa es nuestra cura esta noche. El dilema de Isaías no es tan diferente que el tuyo y el mío. No hay algo todavía dentro de ti que dice, sí entiendo eso, pero todavía no creo que sea tan justo. Creo que es demasiado. Yo creo que Dios simplemente quiso comprobar un punto, pero yo no creo que mereció eso Usías. Usías y su pecado a lo mejor no era tan grave como el pecado del rey Manasés, pero acuérdense, el rey Manasés le mató a Isaías. Y aún así Manasés mismo, al final, fue perdonado y restaurado al trono. Pero Usías es cortado de la casa del Señor.